Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, el programa número 24 en este ciclo 2014. Se nos vienen las elecciones, quedan muy pocos días ya, pero hoy vamos a ocuparnos de otros temas. Vamos a hablar de tecnología, pero vamos a hablar fundamentalmente de seguridad. Por eso ya mismo les presento los avances del programa de hoy. Uruguay, país tecnológico. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información reforzó el vínculo del sector con Estados Unidos. Tras una exitosa gira repasamos fortalezas y debilidades junto al presidente de la CUTI, Carlos Caetano. Seguridad, uno de los temas que más preocupa a los uruguayos. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el asesor en criminología, Dr. Lawrence Sherman, expusieron en un almuerzo con periodistas denominado Seguridad a la Carta, organizado por Somos Uruguay. Analizamos los datos aportados por las autoridades y la situación general de la seguridad en Uruguay, junto a dos periodistas que participaron en el almuerzo, Gabriel Pereira y Aureliano Nano Fole. Bueno, ya vamos a estar recibiendo a estos dos colegas, pero antes vamos a recibir a Valeria Superchi. Pero antes, una recomendación que la hacemos con muchísimo gusto. Antel presenta su nuevo plan Pymes, incluye hasta nuevos servicios, 30 gigas para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos, 500 SMS de regalo, además equipos sin costo y a su elección. Informate a través del 0800 2030 o a través de empresa@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de tecnología y hablando de la Cámara Uruguaya de Tecnología. Hubo un viaje muy importante, una presencia de empresarios que tienen mucho que ver con la tecnología en los Estados Unidos. De este tema es el cual vamos a hablar con Valeria Superchi, a quien recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, Valeria? Bien, muchas gracias, Sergio. Buenas noches para ti y para todos. Bueno, el CUTI, que tiene más de 300 empresas, que vende sus productos a 55 países, hizo una apuesta muy interesante, fundamentalmente con Estados Unidos, donde es un mercado que ambiciona, evidentemente, todo quien está en entorno a las tecnologías, sí, a las nuevas tecnologías. A Estados Unidos le vendemos el 34% de las exportaciones que tienen que ver con tecnologías de la información y comunicación. La CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, realizó recientemente, hace pocos días, una gira por Estados Unidos, nada más ni nada menos, por la costa este de Estados Unidos, con el ministro de Industria, Roberto Kramerman, y una importantísima delegación también de empresarios que representan todos los rubros que están comprendidos en la CUTI. Vos lo mencionabas recién, son 300, más de 300 firmas las que están aglutinadas en esta cámara empresarial, en esta gremial empresarial. Viajaron con Kramerman y la valoración que se hace de esta gira es muy positiva por dos aspectos, porque se trató de promover a Uruguay como país tecnológico, quieren que Uruguay sea polo de atracción para las inversiones en el rubro y también para poder sellar acuerdos académicos, para poder capacitar a la gente aquí en Uruguay para que haya mano de obra, que es lo que tanto hace falta y tantas veces lo repetimos para este sector, ¿no? Sí, Valeria, muchas veces escuchamos que un software que se realizó, detrás hay un uruguayo. Es un ejemplo que se repite habitualmente. Pero también muchas veces escuchamos que muchos uruguayos que están detrás de ese avance tecnológico se tienen que radicar en el exterior. Yo me imagino que lo que la Cámara intenta es justamente con empresas que funcionan desde nuestro país puedan proyectarse al exterior. Sí, exactamente, no tener que irse o irnos para otro país y sobre todo Estados Unidos para poder desarrollar este tipo de actividad. Y en ese sentido fue el acuerdo que se selló con varias de las instituciones académicas visitadas para poder generar acuerdos de intercambio académico para generar capacitación acá. No solo falta mano de obra capacitada, lo explicaba Carlos Caetano, que es el presidente de CUTI, en lo que tiene que ver con aspectos de técnicos, sino también de universitarios. Eso es lo que hace falta. Y la idea también es incentivar a que los
que los chiquilines, que los jóvenes se metan en esa carrera, ¿no? Que es un campo es un campo muy fértil en nuestro país. Y también están pidiendo desde la gremial, desde CUTI, que se exoneren algunos impuestos para poder fomentar un poco más el desarrollo de esta actividad. Pero hablamos, señor director, con Carlos Caetano, que es el presidente de CUTI, que nos contaba algunos detalles de este viaje. Creemos que la industria es una de las que más valor agregado produce, en el sentido de que hoy por hoy nuestro producto, incluyendo Antel, como en el área de comunicaciones, anda en unos 1.000 millones de dólares, exportamos unos 400 millones de dólares y realmente es todo conocimiento. Entonces, o sea, vendemos productos y servicios, ambas cosas, pero bueno, creemos que es una industria que si la pudiéramos hacer crecer en cantidad de gente, hoy tenemos 18.000 personas trabajando en el área, si le pudiéramos hacer crecer en cantidad de gente y en productos y servicios vendidos al exterior, nosotros, hoy por hoy, para tener una idea, nosotros producimos 1.000 millones de dólares, más o menos, 400 exportamos, y el turismo genera 2.000 millones de dólares. Si nosotros, nuestra propuesta es hacer crecer al doble en 5 años la exportación de software, podríamos llegar a la mitad de lo que es el turismo y a la mitad de lo que es la carne. Nosotros hoy por hoy tenemos una política de Estado en el cual estamos seleccionados del IRAE, para la exportación, pero lo que necesitamos fundamentalmente es, primero, más gente, ¿sí? Estamos trabajando con las universidades para que haya más gente en el área, y de hecho no solo de rango universitario, sino también técnico, que es una de las cosas que nos parece que nos ayudaría bastante. De hecho, en algún momento se planteó la posibilidad de salir al exterior a buscar gente, y de hecho estuvimos investigando en España, bueno, Tata Consulting, que es una empresa india, está evaluando también si no traer de India. Es decir, necesitamos más gente, por un lado, necesitamos más gente formada, ¿sí? O sea, que las universidades, no solo la de la República, sino todas en conjunto, son 4 las que generan ingenieros, trabajen alineados a la industria, por supuesto que con más posgrados, con maestrías, ese tipo de cosas son necesarias realmente también, pero aplicadas a la industria, o sea que la industria debe un poco marcar cuáles son las mejores cosas. Y después lo que estamos buscando a nivel de Estado, por ejemplo, es algunas facilidades para la contratación de gente joven, o sea, se está hablando de que puede haber algunas posibilidades de eso, y después también que toda la cadena de producción en la exportación esté liberada del IRAE, ya que hoy por hoy solamente el que exporta está con esa exoneración y no toda la cadena. Y bueno, creemos que hay algunas experiencias que se pueden replicar y nos parece que fundamental es que el Estado sea palanca para el crecimiento de la industria. Si habrá cambiado la cosa en el sector de las tecnologías, que los candidatos a la presidencia en el marco de esta campaña electoral, justamente CUTI organizó un encuentro con alguno de ellos para escuchar sus propuestas. Exactamente, que tal vez en otras campañas electorales no era nada habitual escuchar de esto, y coinciden en que es necesario trazar una política de Estado sobre esto con una mirada que vaya a los próximos 5 o 10 años como mucho, pues es un tema absolutamente variable y dinámico. Pero escuchemos lo que nos contaba Caetano también un poco sobre la mirada que queda por delante y también algunos sectores que hay que incorporar. Por ejemplo, videojuegos, el e-commerce, son algunas de las cosas también que pretende integrar la CUTI. En común todos lo que nos dicen es, la industria de tecnología en Uruguay tiene que ser una política de Estado. Y nosotros decimos, queremos que sea una política de Estado. Es que nos planteemos de aquí a 10 años qué vamos a hacer con la industria. Y de hecho, hay un tema, nosotros como Cámara de Uruguaya de Tecnología de la Información, tenemos un rol específico con la tecnología de la información. Pero vemos que, por ejemplo, videojuegos viene creciendo y estamos tratando de incorporarlos a la Cámara. Hay, una comisión de e-commerce que creemos que en algún momento se va a convertir en una Cámara de e-commerce porque agrupa, logística, medios de pago, software, un montón de jugadores más que hoy por hoy a veces no tienen que ver mucho con tecnología. Por ejemplo, biotecnología, estamos trabajando con el Instituto Pasteur en la posibilidad de generar algún proyecto común. Nosotros creemos que la tecnología, el tema es, hoy por hoy, ¿dónde no hay tecnología? Yo los otros días fui al Parlamento porque nos citaron para hacer unas consultas y yo le decía, hoy por hoy todos tenemos una computadora en el bolsillo. ¿Por qué? Y porque todos tenemos un teléfono celular. Entonces, nosotros lo que decimos es, creemos que debemos generar valor agregado generando conocimiento.
Y para eso necesitamos de los privados, del Estado, de la sociedad civil, o sea, no podemos generar proyectos aislados, tenemos que generar como país proyectos que nos permitan vender tecnología. De hecho, los países que les va bien, que venden tecnología. Bueno, evidentemente que un tema clarísimo, fascinante Caetano. Y muy claro, Caetano. Totalmente. Bueno, le agradecemos como todos los sábados a Liber Luna por el peinado y nos encontramos la semana que viene. Bueno, gracias Valeria. Bueno, tengo que hacerles algunas invitaciones, ya que Somos Uruguay, en el ciclo de Desayunos Útiles, va a presentar a Ernesto Murro, el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, y a Enrique Cannon, director nacional de aduanas. El tema será modernización en los organismos del Estado, la experiencia del Banco de Previsión Social y de la Dirección Nacional de Aduanas. La cita es el jueves 16 de octubre a la hora 8 en el Sheraton Montevideo Hotel. Y también les reiteramos una invitación, algo realmente trascendente para nuestro país y fundamentalmente para los empresarios. Somos Uruguay Expoferia, 28 y 29 de octubre, en el Conrad de Punta del Este, una especial oportunidad para contactarse con operadores logísticos, con actores de comercio exterior, posibilidades de nuevos negocios y de alianzas con empresas líderes de diferentes países, nuevos canales que habilitan crecimiento, dinamismo y la innovación de la industria y los exportadores. 28 y 29 de octubre, Somos Uruguay Expoferia. Y la invitación para el próximo bloque, porque vamos a comenzar a hablar de seguridad. Para eso, dos colegas estimadísimos nos van a estar acompañando. Hablamos de Gabriel Pereira y de Aureliano Nano Fole. Ya volvemos con el tema seguridad y la palabra del ministro Bonomi y de un experto en criminología que llegó desde los Estados Unidos, como es el doctor Loren Sherman. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Continuamos en Somos Uruguay Televisión y hoy vamos a destinar prácticamente lo que queda del programa al tema seguridad. El pretexto fue, si se quiere, una convocatoria que hizo Somos Uruguay para periodistas de todos los medios, en un evento que se realizó en el piso 25 del Sheraton Montevideo Hotel, y allí se escuchó la exposición del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y de un asesor que tiene el Ministerio del Interior, que es el doctor Loren Sherman. Es un experto en criminología que está asesorando desde el año 2012 a nuestro país en materia de seguridad. Y convocamos a dos colegas, dos periodistas con quienes nos conocemos de hace muchísimo tiempo y que tienen mucho que ver con la temática de la seguridad. Así que, sin perder más tiempo, ya les doy la bienvenida a Aureliano Nano Fole. ¿Cómo le va? Buen día. Subrayado. Y bueno, no quiero ir para atrás porque si no me extendería mucho tiempo, sí, ¿no? Sí. Tenemos un gusto enorme, Nano, un gusto mío estar acá, que haya compartir venido contigo, como hace tanto tiempo bien dijiste que nos conocemos, y con Pereira también un placer. Ahí está, y vamos a presentar a nuestro otro invitado, Gabriel Pereira, editor jefe del Observador y también un compañero de la casa, conductor de En la Mira. Gabriel, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y bueno, y es un tema, digo, no es casualidad que elegimos que ustedes estuvieran aquí con nosotros, porque desde sus programas, desde donde trabajan, están muy vinculados al tema de la seguridad y muy vinculado a lo que fue la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior.
he sabido, a Nano Fole lo ven todos los días en Subrayado, justamente haciendo mucho de la crónica policial, pero con programas específicos, con la realidad carcelaria. Por el lado de Gabriel Pereira, es editor jefe, pero también ha tenido un especial énfasis en lo que fue la labor de Bonomi al frente del Ministerio del Interior. Por eso vamos a comenzar a hablar de este tema antes de comenzar a escuchar al propio Bonomi, que hizo una exposición dando, si se quiere, haciendo un balance de lo que ha hecho en esta administración. Y hay algunas máximas que me gustaría, para comenzar a dialogar con ellos, unas máximas relacionadas a la seguridad de la gente común, del ciudadano común y corriente. Dice, no hay ningún barrio seguro en Montevideo específicamente. Pone ese ejemplo y lo dice habitualmente. Pero sin embargo, en esta exposición, dice que se dice por parte de las autoridades que el 3% de las calles de la capital concentran el 50% de los robos. La mitad de los robos ocurren en unas 1000 cuadras de Montevideo. ¿Quién abre el fuego? Nano. Bueno, yo soy enemigo de los números, vos sabés. A mí los números y las estadísticas no son lo que más me convence. Porque yo llego al lugar donde aconteció. Y es posible, a mí me sorprendió ese guarismo, me sorprendió, es factible porque recurrentemente uno vuelve a pasar por los mismos lugares. Hay lugares que se van haciendo agujeros negros en toda la ciudad, donde acontecen sistemáticamente algunas cosas. Pero te reitero, yo soy enemigo de ponerle un número tan redondo a las cosas que implican el delito. El delito va mucho más allá de un número. Para mí ponerle números al delito es delicado. No soy un numerólogo en el tema del delito, más bien me he dedicado a la otra parte, a mirarlo desde otro lado. Pero en cuanto a la percepción, Nano, ¿no sentís ese comentario que la gente dice no hay ningún barrio seguro, no hay ninguna zona segura, no se puede vivir en ningún lado? Sí, pero los comentarios esos son nacidos de que es un momento de angustia. Es necesario, para poder ver el tema de la seguridad, hacer quizá lo que estás haciendo tú, juntar a dos personas que han tenido desde distinto ángulo, porque hay que reconocerlo, tenemos distinto ángulo de mirada, mirar un poco en perspectiva, mirar un poco desde aquí, sentados, cómo vemos este tema, que no quiere decir que tengamos razón tampoco. Yo encuentro sí esa percepción de la gente de que ya no hay más lugares seguros, ¿no? Efectivamente, pero no hay que hacer una estadística te lo dice la vecina cuando vas al kiosco a comprar un chicle, ¿no? También es verdad que obviamente hay mucha gente, sobre todo la que atiende público, la que maneja dinero, es la que más sufre estos hechos, ¿no? El kiosquero, los lugares donde hay dinero, el taximetrista, el omnibusero, también la gente que sale de los locales donde puede haber algún dinero. Y también es verdad que los delincuentes están mirando la televisión y miran, por eso muchos planes no se anuncian en la tele, porque en una época tenían radio policial los delincuentes, sabían por dónde venían los patrulleros. Entonces ellos también recurren a su propia inteligencia. Y si vos tenés un delito marcado en algún lugar y sabés que va a haber un mayor patrullaje, lo que haces es correrte por otro lado y los policías esa noche se aburren, toman mate, pero el delito ocurre en otro lado. En el almuerzo se decía que la tecnología, que ha tenido un rol muy importante en este proceso de modernización que ha tenido el propio Ministerio y la Policía, a veces llega antes a manos de los delincuentes. Sí, podemos pensar. Porque tiene acceso. Gabriel, estuviste escuchando al Ministro del Interior. ¿Te pareció mucha sanata lo que dijo Bonomi? Eso sonó a trompada. Con respecto al tema de los números, tres cosas. La primera es por qué cuando hablamos de inseguridad hablar de barrios. Si medimos qué, si medimos rapiñas y hurtos, si medimos muertes, deberíamos empezar a pensar barrios y dormitorios y casas y lugares íntimos, porque ha habido más muertes por violencia doméstica que en rapiñas. Entonces, no hay ningún lugar seguro, incorporemos también las viviendas, punto uno. Punto dos, el tema de los números en la seguridad pública encierra una trampa mortal, que es que todo aquello que se evita no se puede mensurar. ¿Cuántos delitos evitó la policía
¿Cómo sale la policía a mostrar todos los delitos que evitó? Y lo tercero es que una vez que invitamos a Bonomi, fuimos al barrio de Peñarol a hacer un informe. Hicimos 2 informes. En uno, la gente decía que Peñarol era horrible, que era un barrio tremendo, que era el peor barrio. Estaba en el fondo casi de la tabla en muchos indicadores sociales. En el otro informe, los vecinos decían que el barrio era precioso, que el barrio de al lado era mucho más inseguro. Había muchísimos barrios que estaban peor que Peñarol, digamos. Uno puede, si va a la percepción, yo te armo el informe que vos quieras. Te hago que Casaballe sea Walt Disney. Entonces, el manejo de la seguridad, cuando las cosas tienen que ver con la percepción, es muy delicado. Y delicado también, vos lo decías. Y relativo. Nano, vos decías que no te gusta mucho manejar el tema de los números, por esa misma argumentación. Claro, por la percepción, por lo que siente Pereira es la más gente. académico que yo. Explicito mis sentimientos. Pero, digo, no sé si lamentablemente o por suerte, pero el tema está presente, el tema de las estadísticas, el tema de los datos, el tema de cómo se mide la cantidad de delitos, de rapiñas, de homicidios. Bueno, Bonomi justamente en la exposición que hizo en este almuerzo que se denominó Seguridad a la Carta, justamente hizo una referencia a el cambio en la modalidad del registro de los delitos. Vamos a escucharlo. Es difícil comparar los delitos hoy con los delitos en el pasado. Es difícil porque es diferente la forma de registro. Hubo una época en que se desalentaba la denuncia, se desalentaba. No voy a hacer más comentarios sobre lo que pasaba además del desaliento. Pero sí voy a hacer comentarios de lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa y lo promovemos que la denuncia se haga. En parte por una razón de objetividad, pero en parte también por lo que el profesor Sherman nos decía en la primera visita que hizo, cuando nos destacaba cuáles fueron los principales elementos de combate a la delincuencia en Nueva York, que era poder establecer claramente cuáles eran los puntos calientes. Y para tener los puntos calientes es imprescindible que las denuncias se hagan. Y si las denuncias se hacen a media, uno se confunde con cuáles son los puntos calientes y luego se equivoca en la respuesta. Entonces, aún para tener una buena respuesta, promovemos que la denuncia se haga. Al aumentar la cantidad de denuncias, aumenta la cantidad de delitos. Y por lo tanto, es muy difícil compararlo con otro periodo en que esto se desalentaba. Bueno, ahí lo que decía Bonomi es algo que desde las autoridades se le ha pedido a la ciudadanía, que denuncie más, ¿no? Que le llegue justamente la información. ¿Vos qué percepción tenés acerca de la gente? ¿Tiene menos miedo de denunciar hoy por hoy? Bueno, yo creo que ha aumentado el nivel de denuncia en algunos delitos. Violencia doméstica es un ejemplo. Hay mucha gente cansada también de lo que le significa hacer la denuncia, después algunas horas en el juzgado, perder un día entero de trabajo, y entonces hace una correlación de lo que le robaron con el tiempo que pierde, y eso a veces desalienta. Pero yo creo que tiene razón lo que dice Bonomi. Yo no sé quién desalentaba la denuncia, pero yo creo que hay una sensación de que hay que hacer la denuncia. Claro, perdóname que te interrumpa. Sí. Pero hace 25 años vos querías colocar un teléfono y tenías que salir a buscar borne. ¿Te acordás? ¿Hay borne en la cuadra o no hay borne en la cuadra? Hoy hay 40 aparatos de comunicación en cada casa. Entonces las comunicaciones hoy son más fáciles. Por eso en cualquier ámbito del Estado, cuando vos vas y decís subió tal enfermedad, lo primero que te dicen es no es que subió, es que aumentó el registro, es que mejoramos el registro. Hay más comunicación. Entonces te dejan... Por eso yo estoy en contra de los números. Ya hubo algún caso, además muy público, del observatorio del Ministerio del Interior, que no hubo acuerdo con las cifras, con personas que estaban trabajando allí.
Es muy difícil medir esta temática. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gabriel hace un rato. Medir la seguridad desde la percepción es muy difícil. Yo creo que sí que hay una sensación de que hay que colaborar con la oferta policial de ayudar a disminuir esa sensación que hay de que... Yo creo que lo primero que deberíamos definir es qué es seguridad. Bueno, se nos va el programa. Definamos. A ver, claro. Queremos un país seguro. Bueno, ¿qué es un país seguro? Dígame, señor. Es una buena pregunta. ¿Qué es un país seguro? No, bueno, es un país donde mis hijos... No me hagas letra. Se desarrollen en libertad y podamos dormir con la puerta abierta y que puedan ir a la esquina y no los roben. Eso no existe en ninguna parte del mundo, señora. Se pasa en todas partes del mundo. O sea, ¿qué es un país seguro? Definamos el tipo de seguridad que queremos tener y trabajemos para eso. Porque ¿sabés qué pasa? Que también muchas veces cuando uno escucha, sobre todo estamos en campaña electoral, ¿no? Evidentemente que hay que extrapolar este periodo donde las diferencias se ponen más de manifiesto. Pero generalmente escuchamos al uruguayo y vos sacás la cuenta y decís, estamos viviendo en un país inseguro. Pero escuchás a una persona que vive en el exterior y escuchás a autoridades que de repente tienen que ver con el tema de la seguridad en otros gobiernos y en países no muy lejos, y te hablan de que Uruguay sigue siendo un país muy seguro. Te doy un ejemplo para eso. Hace unos años vino, por razones de cobertura, una cronista policial mexicana en Uruguay. Primero me llamó la atención que fuera mujer, acá todavía había pocas, y bueno, me la acerqué y digo, bueno, ¿cómo es tu laburo allá? Venís de una ciudad donde hay enorme cantidad de homicidios. ¿Cómo hacen para cubrirlos? ¿Tienen 6 equipos policiales? Me dijo, no. Nosotros cubrimos de masacre para arriba. Claro. Me causó una impresión enorme el comentario de esa mujer, con la frialdad con que dijo de masacre para arriba. O sea, entrar a un restaurante con AK-47 y vuelan 8. Bueno, eso lo van a cubrir, porque no tienen capacidad operativa en un noticiero X en esa ciudad mexicana de cubrir la cantidad de homicidios que acontecen día a día. Son un número posteriormente, porque obviamente hay una instancia policial, pero no una cobertura periodística. Pero la gente te dice, no me importa México, ¿no? No, claro. O no me importa Estados Unidos, o no me importa Argentina. Yo quiero vivir acá, o sea, yo quiero esto. Claro, pero son esas percepciones que tiene de repente encontradas. Pero algo que surge de esto también... Ahora, si nos comparamos con Finlandia en las pizzas. Claro, exacto. O sea, queremos ser finlandeses en la educación, pero... En la prueba matemática. Pero no queremos ser mexicanos en el enseñanza, queremos ser todo, queremos ser perfectos. Gabriel, Nano, los invito, y a ustedes también, a escuchar justamente lo que es la eficacia policial, que es algo que ha hecho hincapié el ministro Bonomi en los últimos tiempos y lo puso de manifiesto en el almuerzo en el Sheraton. Estaría bueno, igual que antes, ¿sí? Nos contestáramos todos personalmente la pregunta que sanamente se hace Gabriel Pereira, que es un periodista que respeto por el ahínco que le pone a la manera de entrarle al tema. Sería bueno que cada uno definiera qué es para cada uno un país seguro. Claro. Pero personalmente, el que nos está mirando, ¿no? Si la seguridad es que pasen 22 policías por el lado tuyo, si la seguridad es que desaparezcan todos los muchachos con gorrito, si la seguridad es que tus hijos puedan ir al colegio y te digan, chao papá, se vayan con los celulares y las mochilas colgadas. ¿Qué es seguridad para cada uno? Ayudaría en todo esto de la percepción. ¿Cómo no? Escuchamos al ministro Bonomi hablando de lo que es la eficacia de los efectivos policiales. Estamos en el continente más violento del mundo, sin lugar a dudas. En todos los demás lados del mundo, la violencia surgida de delitos de este tipo baja, aunque aumente la violencia que surge por guerras o situaciones políticas. Ese problema acá no está, pero sí está en este continente el aumento de la violencia por razones de delincuencia. Y en ese continente donde los delitos están aumentando a un ritmo muy alto, en nuestro país también aumentan, pero a un ritmo mucho más bajo. Y la diferencia de ritmo tiene que ver con cómo se enfrenta el delito, con la eficacia policial
que en este país hay, a pesar de lo que se diga. Hace poco, creo que era el diario El País, planteaba la alta tasa de prisionización que había en el Uruguay, lo planteaba como crítica. Pero es paradójico que en un continente donde los delitos crecen, en el país en el que crecen a menor ritmo, tenga la mayor tasa de prisionización, y tiene que ver con la eficacia policial. Bueno, hablado de eficacia el ministro Bonomi, pero también un dato que no lo dijo allí, pero sí se comentó. El sueldo de un policía del 2009 a la fecha empezó en 12.000 pesos. Hoy gana 25.000 pesos y todavía falta un aumento hasta que finalice el actual gobierno. En el 2004, cuando los partidos tradicionales se entregaron al gobierno, ganaban 4.500. Si a esa cifra vos le descontás inflación y todo lo que haya que descontarle, aún así se multiplicaron por 3 los salarios policiales durante los gobiernos frente amplistas. ¿Pesa que el policía gane más, que esté mejor equipado, que esté mejor vestido? Te voy a contar un ejemplo. Yo conozco el caso de un policía que fue una rapiña, un robo en una casa, y la dueña de casa, después que le habían robado todo, el policía recorrió la casa y lo encontró a él, al policía, robándole el champú, que era lo que le habían dejado. La mujer hizo la denuncia, el policía fue procesado. En el expediente estaba el comentario. Yo me tomé trabajo en el expediente, el policía había dicho, se la verdad o no, pero dijo que la mujer se lavaba el pelo con jabón y que, ya que esta gente le había robado todo, él le pareció importante y necesario para su vida personal llevarle ese día un frasco de Pantene verde a la señora. Eso te pinta en algún momento por qué hubo tantos niveles de corrupción en la policía. Quizás podamos explicarlo, porque esa es otra de las cosas que pasaba acá en Uruguay. Y yo voy a decir algo de lo que decía Bonomi. Yo comparto lo de la eficacia. Ahora, la policía estuvo sostenida en hombros robustos de hombres decentes siempre. Siempre hubo gente decente en la policía. Hubo de los otros, pero siempre hubo algún hombro robusto que sostuvo el sistema, ¿no? La aclaración de homicidios en Uruguay era histórica. Tenía una tasa comparable con Scotland Yard, acá en Uruguay. Después eso se desmadejó un poco con toda esta nueva etapa que está sucediendo. ¿Te llevas bien con los policías? No tengo que llevarme bien con los policías. ¿Te llevas mal? No me llevo, no tengo que llevarme mal con los policías. Yo estoy en el camino del medio. Y me costó un trabajito importante que lo entendieran, porque cuando en una época se pensaba que el cronista policial tiene que llevar un paquetito de hierba, alguna botellita al comisario. Ser medio amigote. En alguna medida quedar bien. Yo no considero que el trabajo nuestro tenga que ver con eso. Y bueno, a mí me costó porque yo arranqué en la crónica policial vestido así, pelo largo, no sabía si era un sérpico o qué era, no me identificaban. Lo mismo sucedió con los delincuentes. Perdóname, ¿vos no pensás que estamos en un momento en que a nivel de direcciones nacionales tenemos un altísimo nivel de oficiales? ¿Nivel en qué sentido? Alto técnico. Técnico. La policía cambió y cambió en lugares de los oficiales y cambió abajo también. Están entrando un porcentaje de mujeres en la policía enorme y eso todavía no hemos podido medir el cambio. Hace ya 6 o 7 años que en la Escuela Nacional de Policía las campeonas de tiro son las mujeres. No les pueden ganar. Te doy un ejemplo. En aquel caso famoso del Marconi, donde murió un tipo después de un incidente de 3 nenes que me robó una panadería, le faltaban esposas, que efectivamente no tenían esposas, tenían 2 esposas para tener a 4. Error garrafal, pero pidieron apoyo porque se complicaba. Cuando detuvieron a esos policías, porque había muerto un pibe, el Marconi, un muchacho que no tenía arma, pero tenía piedras en la mano. Cuando llegaron al juzgado, yo estaba ahí, entre todos los periodistas, y cuando pasan los policías con la cabeza tapada, me pareció ver un pelo atado. Dije, mira, un peludo, pensé. Pero me quedé con esas cosas de los periodistas. Averigüé, era una mujer. Lo que te quiero decir es esto. Una mujer. Le pregunté al juez, ¿hay una mujer? Y el juez, que no importa quién es, me miró así y me dijo, no solo hay una mujer, Fole, es la única que tiene claro qué sucedió en el operativo. Las mujeres policías están empezando a dar vueltas. Y aparte son muchas más. Y son muchas más. Que era hace unos años. Y han pasado por casos de acoso, por casos de violación. Los han aguantado y están ahí. Tú las ves todos los días.
Nano, Gabriel, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar también a Loren Sherman en el próximo bloque, en el último del programa de hoy. Quizás nos vamos a quedar cortos, sin lugar a dudas, porque el tema da para mucho. También quiero hablar del tema carcelario, de la reincidencia, algo que está allí y es muy polémico, y que de eso también se refirieron las autoridades del Ministerio. ¿Sherman, el que se trabajó con Giuliani? El mismo. Pero no era que la izquierda estaba en contra de Giuliani. No puede con el temperamento. No puede, él se excita, es como un calefón de gas. Bueno, yo pido que se prende. Yo lo único que hable. Yo lo único que les pido es que no hablen ahora en la pausa y lo dejen para el próximo bloque. Vale. Hacemos una pequeña pausa y seguimos ya con el tramo final de Somos Uruguay Televisión. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Ya vamos a seguir conversando con Nano Fole, con Gabriel Pereira. El tema seguridad está sobre la mesa. Antes, una recomendación muy especial para todos ustedes. Antel presenta su nuevo plan Pymes que incluye hasta 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Además, equipos sin costo y a su elección. Informate por el 0800 2030 o a empresa@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a seguir avanzando en este tema de la seguridad y nos vamos a ocupar del otro invitado, el otro disertante en este almuerzo organizado por Somos Uruguay en el piso 25 del Sheraton. Hablamos del doctor Loren Sherman, que es un experto en criminología y que allí Gabriel dejaba pendiente esa pregunta, esa consulta. Qué raro, ¿no? Un asesor del gobierno de los Estados Unidos, en especial de lo que fue Giuliani y su plan que fue muy importante y revolucionó a la ciudad de Nueva York. Tolerancia cero. Ahí está, tolerancia cero, vinculado justamente al Ministerio del Interior del Frente Amplio. ¿Qué impresión te da eso? No, bueno, es que en algún momento el Frente Amplio se oponía porque decía que ese plan había sido denunciado por violencia policial, por agresión, en fin. Los partidos tradicionales lo impulsaban en su momento y ahora el Frente parece haberse un poquito pasado de la rosca desde posiciones muy tolerantes como eran las del ministro José Díaz hacia posiciones un poco más no sé, represivas, por decir, en manos del ministro Bonomi. ¿Pero es necesario? Bueno. A la situación que vivimos. Bueno, yo creo que está bien un cambio, ¿no? Creo que está bien un cambio y en la medida que se vean los resultados son los que mandan. Y me parece bien traer gente de afuera que hizo experiencias, porque evidentemente no todo el plan se debe poder aplicar, pero se imagino que debe haber partes del plan que pueden ser perfectamente aplicables, ¿no? Y también hay algunas confusiones respecto a esto. Y muchos dicen aquí en Uruguay, ¿por qué no aplicamos lo que se hizo en Nueva York, que en 3 meses liquidaron a todos los delincuentes? Loren Sherman justamente en este almuerzo explicó lo que duró este plan y algunos detalles del mismo. We have to refute the assumption that zero tolerance was applied in New York. It wasn't. No. New York City applied increases in police presence where and when crime was occurring. They did not arrest everybody for everything. They arrested serious offenders
for doing bad things in places where they were actually doing less of them because the police were there. It's very important to understand that the entire time crime was dropping in New York, so was the prison population. Every year they arrested, after the initial phase, they were arresting fewer people who would go to prison for serious crimes because there were fewer serious crimes. And the way they got fewer serious crimes was not to arrest people, but to be in the place where they wanted to commit the crime, but they couldn't. There's a policeman here. We'll come back later. Well, they come back later. There's a policeman here. That's the strategy New York used. That's the conclusion of Professor tragedies of that whole experience, that the world thinks it was broken windows, it was zero tolerance, it was somehow, you know, arresting people for spitting on the sidewalk. It's absolutely false. And the way they kept pushing crime down more and more was to put even more police in the hotspots. Prime example. Nano. Bueno, esto pasó acá en Pando, se hizo hace 4 años. Pando era una ciudad donde sucedía de todo, hoy también sucede de todo. Está muy cerca de Montevideo, lleno de gente joven, una roleta que desborda la ciudad. Y había en la estación de tren, en la vieja estación de tren, se juntaban un grupo grande de muchachos que planificaban aparentemente determinados eventos nocturnos. Y ahí surgió una líder, aquella que tuvimos una etapa también de líderes civiles, que hubo uno en La Teja, un supermercado, que parecía parecerse al fenómeno argentino, líderes civiles que opinaban sobre seguridad, o una mujer allí en Pando que quizá era más sano, porque era una mujer que tenía una empresita con sus 3 hijas, no tenía varón proveedor, marido aparentemente, y se eligió en defensa de todos los comerciantes que vivían. Y allí, sin mucha publicidad, se llamó a la Guardia Republicana, pusieron la heladera negra esa que tienen, el freezer, con los masajistas, como algunos le dicen, y empezaron a pasar de noche, por ahí. Entonces estaban los muchachos, bajaban los buenas noches, cédula, no traje, no hay problema, ¿dónde vive usted? No, vivo allá en la... Venga, vamos a llevarlo. ¿Pero por qué? Vamos a llevarlo hasta ahí. Lo llevaron a la casa y le explicaban al padre que el nene tenía que salir con cédula. Y empezaron a hacer eso tranquilos, después encontraron mucha arma, mucho delincuente. Bueno, la estación de tren de Pando se convirtió en un lugar donde hoy de mañana juegan los niños, no queda todo tirado. Creo que después, cuando la Republicana se fue, el asunto volvió a ganar espacio. Pero efectivamente, el plan que este hombre cuenta de Nueva York es simplemente la aplicación de la lógica. No mucho más. Presencia policial. No mucho más. No, Si vos tenés a los muchachos de noche y aparece el patrullero, están ahí. Es lógica pura. 2 más 2, 4, regla de 3 simple. No tiene que venir Sherman a explicarlo. Es un poco lo que está aplicando además este gobierno, que está tratando de encontrar los puntos calientes, pero para eso hay que hacer estadísticas, números. Uruguay es un país que adoleció en las últimas décadas de técnicos que planifiquen. No tenemos cifras, no sabemos cuántas personas mueren en las puertas de un hospital por sobredosis de pasta base. Nadie lo dijo, no se sabe. Entonces, al no saber, no podés planificar. Estamos empezando a tener un mundo, un piso de cifras, de elementales, como para poder decir, bueno, acá nos pasa esto. A eso iba, Gabriel, pero está cambiando eso. Y hay un tema que quiero rescatar de lo que decía Bonomi, el tema de la descentralización, que es bastante cuestionado por parte de la oposición fundamentalmente, pero dijo que la descentralización se intentó empezar a aplicar con el ministro del Interior Marquesano, en el gobierno de Sanguinetti. Todas. Luego Juan Andrés Ramírez, luego Stirling. Todas. Ninguno lo pudo concretar. ¿Por qué Bonomi lo está logrando? Bueno, lo está logrando con líos con los comisarios, con brutal resistencia, porque me parece que bancó... Pero sin huelga. Sin huelga, bancó, arrancó algunas cabezas. ¿Hay corrupción policial? ¿Hay mafia policial? Porque eso se dice, se maneja por allí. Digamos, si hay corrupción en lugares donde trabajan con la salud, con gasitas y agua oxigenada, no va a haber corrupción donde trabajan con delincuentes. Es medio obvio eso, que haya corrupción, digamos. Te voy a dar te interrumpo, te devuelvo cuando. Sí. La policía
son auxiliares de la justicia, son quienes aportan la prueba. Y parece un poder relativo. Pero si mañana en un crimen, en uno de los vasitos que estaban en la mesa, aparece la huella del señor Silvestri, y eso va al juez, tú vas a concar, porque es la prueba que te pone en la escena del crimen. Entonces el poder de la policía al aportar la prueba del hecho delictivo es enorme. Acá se habló de una mafia de comisarios, se habló mucho, nadie lo pudo decir, por una razón muy simple. Quizá que esto que estoy haciendo yo es un disparate. Nadie lo pudo decir, ni inclusive yo, por eso lo digo que se dijo, porque nadie lo puede probar. Claro. Nadie lo pudo probar. Pero evidentemente lo que hizo Bonomi al desarmar la jefatura de policía fue terminar un poco con el viejo fuerte. El viejo fuerte que había allí, con la resistencia de muchos comisarios que ya no están, y también aprovechando un cambio generacional que se venía, y de la mano, quizá creo que fue uno de los grandes éxitos que tuvo este ministro del Interior, de un director nacional de la policía. A propósito de eso, Nano, ¿por qué te enojaste tanto con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y le dijiste, ¿vos conocés a Julio Guarteche? ¿Qué hay que conocer de Julio Guarteche, Gabriel? Yo no me enojé, pero bueno, digo, a mí me parece que un candidato a la presidencia que está hablando de cambiar la seguridad no conozca al número 1 de la policía y esté hablando de la policía me llama muchísimo la atención. O sea, yo soy un candidato a la presidencia, quiero ser presidente, voy a hablar con el jefe de la policía, con el jefe máximo de la policía para tener una idea elemental. Pero dio y Guarteche es un tipo particularísimo. Es un policía que estudia, es un policía que lee, es un policía galardonado, es un policía distinto, es un policía honesto, es un policía que trajo aquí, llevó adelante las primeras, o es el heredero de Roberto Rivero en cuanto a las grandes investigaciones en materia de grandes alijos de drogas. Llevó ese sistema de investigación a otros grupos de la policía, le tienen un enorme respeto. Es un tipo que jugó un papel central en este cambio de la policía. Me llama la atención que un candidato presidencial no conozca a un hombre que ha sido clave como punta de lanza de Bonomi en el cambio dentro de la policía. Por eso me parecía... Ahí está. No era por el hecho del enojo con Lacalle Pou, sino voy a eso, que vos tenías información, tenías elementos, por lo cual pusiste allí sobre la mesa que Julio Guarteche estaba haciendo una gestión. Aparte allí se había cuestionado justamente el tema de los liderazgos y allí, bueno, entraba desde el ministro para abajo, ¿no? Sí, me parece que si querés, vos sos candidato a la presidencia y querés cambiar a la policía, lo menos que podés hacer es ir a hablar con el jefe de la policía para ver cómo están las cosas. Ni hablar. Hay quienes dicen además, agrego, hay quienes dicen además que únicamente es aceptada y aceptable una reforma de la policía si está en alguna medida orientada por un policía. Claro. Porque no hay nada que caiga más mal a los policías que venga un civil o un político a decirles cómo van a tener que manejarse. No me queda mucho tiempo y quiero también hablar del tema de los menores, que también han cobrado un protagonismo en el tema de la seguridad, de la delincuencia. Hay allí un plebiscito para el próximo 26 de octubre, donde se propone por parte de algunos sectores políticos bajar la edad de imputabilidad. De Lawrence Sherman se había dicho que apoyaba justamente la baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Esto dijo Lawrence Sherman en el almuerzo organizado por Somos Uruguay. Have age of criminal responsibility, that means different things in different places. In many states in the U.S., you have the option to charge somebody either as an adult or as a juvenile, and it's discretion by the prosecutor. And some of the places that have adopted that see the prosecutor keeping the cases in juvenile court because they actually get longer sentences in confinement if they go to juvenile court than if they go to the adult court. It's a paradox. But in the adult court, the offenses are less serious than the grown-up offenses. So the judges use the grown-ups, say, oh, this is just a little kid, and they give him a very short sentence or no time. And in the juvenile court, it may be the worst offense that the judge has seen all month. And so he bangs the guy up for 5 years. The evidence on this is all over the map. The one thing I can tell you is that there is no evidence that changing
the age of criminal responsibility has a causal effect, cause and effect relationship on the crime rate. If what you want to do is to reduce crime, think about something else. This is it's like the death penalty has been in the United States, no longer in Europe. Huge amount of effort wasted on something that's not going to make any difference. Because even where the death penalty is allowed, it's used so little that it, again, has no evidence that it makes difference in the crime rate. I think the kinds of discussions we've been having this afternoon are about things that matter, with the exception of this issue, which may make things worse. There's no evidence it's going to make anything better. Bueno, allí la posición de Sherman, un dato del observatorio del año 2013 en el tema de homicidios que incluye los aclarados y los sin aclarar, la participación de menores es solamente el 10%. En Uruguay el delito es mayor. Querer meter esto en un momento en que hay tantas cosas para hacer en la seguridad pública es tremendo, digamos, ¿no? Una cosa es el debate sobre la baja de imputabilidad y otra cosa es el proyecto. El proyecto es un mamarracho hecho de la noche a la mañana, ¿no? O sea, querer meter la materia penal por la vía constitucional, hoy o mañana querés cambiarla, tenés que hacer otro referéndum. No tiene en cuenta, considera delitos penales graves y no pone allí dentro el narcotráfico. Aceptar eso es aceptar la derrota, de la delincuencia. Un hombre como Bordaberry que dice que anda solo por barrios periféricos, sin guardaespaldas, un hombre que podría ser víctima de la intolerancia social, pero además que podría ser víctima de la intolerancia política por ser de quien se trata, anda solo por esos lugares, dándote un panorama de una sociedad que sí está caída, pero que no todavía lo suficiente como para pensar en medidas como esta, y sin embargo termina proponiendo una medida de esta radicalidad. Después que se hace paso es muy difícil volver atrás. El delito en Uruguay es mayor. Entonces, me parece que esto tiene mucho olor a jugada política. Nano. Yo, no es por propagandear un libro, pero yo acabo de publicar un libro hace 3 meses donde hablo de este tema y me encontré milagrosamente que en el año 56 1956, hubo un debate por la minoría infractora nuevamente. Había habido otro en el 1900, o sea que este es un pico que se da cada 50 años. La reforma carcelaria, de la que no va a dar el tiempo para hablar, se operó y está funcionando en muchos aspectos por la llegada de un relator de Naciones Unidas, Manfred Novak, que le dijo al Uruguay entero que estábamos peor que Guinea Ecuatorial. Se nos cayeron todas las bibliotecas y teníamos 4 décadas de democracia y un gobierno de izquierda en el poder. Y de los derechos humanos en las cárceles era una intelequia. Allí empezó la reforma. Le cayó en la mano a Bonomi, la tuvo que hacer, la hizo y la está haciendo. Hay una cárcel, como recién hablábamos, con directores civiles, operadores penitenciarios, hay oportunidades. Eso mismo debería pasar a nivel de la minoridad. Vino hace poco una relatora de tortura, una paraguaya, que dijo que el hogar SER hay que cerrarlo, porque los menores en condiciones, esas condiciones de privación de libertad, son una fábrica de delincuentes mayores. Eso van a seguir engrosando las cárceles. Y lo dijo García antes de renunciar, ahora capaz que... pero Uruguay no puede seguir fabricando cárceles, construyendo cárceles. Porque lo dicen los policías y es muy gráfico. El policía te dice, la reja tiene una altura, Fole. Después de esa altura es una jaula. Claro. O sea, estamos en el límite de la altura de muchas cosas. A partir de ahí se va a empezar a complicar. Entonces yo creo que por eso soy enemigo de los números. Soy enemigo de las historias y de mirar estas cosas de otro lugar. Poder salir del lugar del número estadístico que no nos dice nada y ir a los seres que hay ahí detrás. Y en este caso yo soy enemigo del tiempo. No, vos sos el que en este momento sos el tiempo. No me queda más tiempo, la verdad que daba para seguir muchísimo más. Ha sido un placer poder conversar con ustedes, tenerlos aquí, poder conocer justamente la óptica que tienen 2 trabajadores de los medios como son ustedes, que están en contacto, veteranos, trabajadores, no quise decirlo de veteranos, pero, dígalo. Pero seguramente daba para mucho más.
se van a llevar este obsequio, porque somos uruguayas, nuestros invitados les regala esta carpeta en cuero, realizada por Costumbres Uruguayas, una familia que lo hace con muchísimo cariño y que lo van a tener para ustedes entonces, este obsequio para nuestros invitados. Gabriel Pereira, muchas gracias. Gracias a vos. Y te veo los jueves. Bueno, muy bien. Nano Fole, bueno, todos los días en Subrayado. ¿Ves todo? ¿Vos seguís viendo todo? Yo veo todo. Todo, absolutamente todo. De repente podríamos. De repente algunos minutos menos de repente de policiales capaz que me gustaría un poquito más, pero bueno, eso es cuestión de gusto. Pero muchas gracias por estar acá. Un placer, comparto. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que fue un gusto haber hecho este programa de hoy hablando de un tema que nos preocupa a todos los uruguayos. La invitación es para el próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.